recibir la palabra de Dios esta mañana. Den un aplauso fuerte a mi Dios por la vida de nuestro pastor Andrés. Muy bien, pues gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Porque mi Dios es grande. Dios día con día nos llena de su poder, de su amor y de su misericordia. Yo creo que muchos hemos pasado pruebas, hemos pasado luchas, pero Dios ha estado con nosotros. Dios es fiel. Dios es fiel y su misericordia es para siempre. En esta semana hemos estado trabajando mucho. Hemos llevado el mensaje de salvación a mucha gente y hemos creído que Dios tiene un propósito para nuestra nación y creemos que nuestro Señor Jesucristo será exaltado por siempre. Dios se manifiesta en las pruebas y en las luchas. Dios quiere inyectarnos un poco de fe a cada uno de sus hijos, porque en medio de las pruebas y de las luchas necesitamos de esa fe. Necesitamos creer que Dios está con nosotros. Entonces, por eso es que en este día quiero hablarle un poco de la fe. Quiero inyectarle un poco de fe a usted que ha pasado pruebas, que ha pasado luchas, y el Señor se va a manifestar grandemente en nuestras vidas. Cuando nosotros creemos, Dios activa su poder y hace milagros extraordinarios. En el libro de Lucas 17:5, Lucas 17:5, los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Qué importante es reconocer que la fe proviene del Señor. Estos hombres que caminaron con Jesús vieron milagros, vieron liberaciones, vieron sanidades, restauración, vieron cómo se multiplicaban los panes y los peces, y aún así le decían al Señor: aumentanos la fe. ¿Qué es la fe? Es lo que no vemos ahorita. La restauración de tu familia, la restauración de tu cuerpo, la restauración de tus finanzas. Tal vez no lo vemos, pero si tienes fe, Dios puede restaurar eso y muchas cosas más. Hemos creído que Dios restaurará nuestra nación, nuestro país. Hemos creído cómo Dios va a empezar a restaurar las empresas, las fábricas, el trabajo, la economía, la armonía en cada mexicano. Lo hemos creído y hemos creído que Dios tiene el poder y el control sobre todas las cosas. La fe descansa en la palabra de Dios. Cuando tengo fe, no es por lo que siento, sino en lo que creo. ¿Cuántos tienen fe? ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro en este día? ¿Usted cree que Dios puede restaurar en este día? ¿Usted cree que Dios puede bendecirlo en este día? Dios tiene el poder y el control sobre todas las cosas. Debemos de aprovechar este tiempo para aumentar y fortalecer nuestra fe. Porque cuando nuestra fe aumenta, el temor desaparece. Cuando nuestra fe aumenta, el temor desaparece. Muchas veces hemos tenido temor, pero cuando aumenta la fe en nosotros, el temor desaparece. ¿A cuánto les ha pasado eso, hermanos? Que hemos tenido temor de algunas cosas, pero cuando nuestra fe se aumenta, ese temor se desvanece, se va, porque hemos creído que nuestro Señor Jesucristo vino a ser en nosotros hombres y mujeres de fe. Como aquel tiempo Jesús andaba y caminaba y iba por las aldeas, hacía milagros, liberaba a la gente, bendecía los hogares y la fe aumentaba. Por eso es que mucha gente seguía a Jesús, porque había recibido un milagro, porque había restaurado sus familias,
porque había bendecido esas casas y la fe aumentaba y seguían muchos a Jesús. Pero aquí los apóstoles le decían a Jesús: aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué más querían ver los apóstoles? ¿Qué más querían ver los discípulos? ¿Más milagros? ¿Más sanidades? ¿Qué es lo que querían ver? Si estaban con Jesús, el autor de la fe, el consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Para recibir tu milagro necesitas dos cosas. ¿Cuántos quieren recibir un milagro, hermanos? Necesitamos dos cosas: creer y tener fe. Son dos cosas que debe de caber en tu vida: creer y tener fe. La fe es la plena seguridad de que algo sucederá. La fe compromete el poder de Dios. La fe es creer que Dios lo puede hacer. Eso es la fe, que Dios quiere que tú y yo, día con día, podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas. El día miércoles fui a dar un estudio de intercesión, de oración, y el pastor me decía: pastor, ¿me puede ayudar a liberar a una persona, a un matrimonio? Y le dije: sí, con gusto. Y muchos dicen: ¿cómo le gusta mezclarse con los demonios? Pero en ese momento, cuando llegó este matrimonio, el varón traía un espíritu muy fuerte, un espíritu de burla, un espíritu de muerte que traía. Y entonces subimos y empecé a escucharlo, y empezó a decirme: por favor, ayúdeme, porque ya no puedo. Hizo muchos pactos, iba tatuado, y empecé a escucharlo. Pero él hablaba, y en un momento hablaba, y en otro tiempo se reía. Y se me quedaba viendo y me decía: tú no me vas a poder sacar de aquí, porque yo habito aquí en esta casa. Yo lo seguía escuchando y lo vi fijamente, lo confronté con la mirada y seguía burlándose. Tomé mi aceite, me ungí las manos y empecé a orar. Lo empecé a atar y hablaba puras tonterías y me volvió a decir: tú no me vas a poder sacar de aquí, porque yo pertenezco a este cuerpo. No le dije nada, solamente agarré mi aceite, empecé a orar. Él estaba sentado en una silla, lo empecé a agarrar de los hombros y empecé a reprender ese espíritu que estaba, y empezó a decir: ¡ay, me quema! ¡Suéltame! ¡Me quema! Y empecé a orar y empecé a reprender esos espíritus que traía. Cayó postrado en la tierra, se postró en el suelo, empezó a echar como espuma, se empezó a liberar. Lo agarré de las costillas y más decía: me quema, suéltame. Y al final quedó libre este hombre. Se levantó, oré por él y me dice: perdóneme, pastor, perdóneme, no quise ofenderlo. No te preocupes, no eras tú. Quedó libre este varón. Y después me voy con la mujer. Y la mujer empezó a llorar. Antes que orara por ella, empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Había un espíritu de adulterio. Cada uno había pecado. Oré por ella, se liberó, empezó a llorar y se liberó. Y al final dijeron: pastor, gracias por ayudarnos. Nadie nos podía haber ayudado de esta manera como usted lo hizo. ¿Qué puso Dios en mí? Tener fe y creer que esos demonios iban a salir. No hubo temor en mí, aunque me confrontó, aunque me dijo muchas cosas que no eran de parte de Dios, pero mi fe
En ese momento yo dije, Señor, en este momento yo tomo de ti, Señor, y aumenta mi fe para creer que este demonio salga de este hombre. Y así fue. Cuando nosotros vemos el resultado de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Nuestra hermana Yuri me pide oración, se fue a Chile, fue a Guadalajara a trabajar. Y ahora que hemos estado orando por ella, regresó en la semana y dice, gracias, pastor, porque todo salió bien. Estamos en victoria. El día de ayer se fue a Chile con su esposo, su familia, y me dice, ore por mi esposo, por favor. Dice, porque siendo mi esposo pastor, sus hermanos no están bien en el camino del Señor. Sus papás tampoco. Solamente su hermana. Y eso porque es esposa de un pastor. Por favor, ore por mi esposo. Y yo decía, ¿cómo es posible, no, que un pastor no pueda compartir la palabra a su familia? Por eso Jesús dijo que en su tierra no pudo hacer milagros, por la incredulidad de todos los que habitaban en su tierra. Pero Jesús salió de ahí y fue a las aldeas y fue a predicar la palabra y muchos se convertían. Lo más difícil, yo creo que para uno como cristiano, es hablarle a nuestra familia y que se conviertan y que crean que nuestro Señor Jesucristo es el autor de la vida. Pero ¿cuándo se va a aumentar nuestra fe en nosotros? Los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Y eso es lo que el Señor quiere inyectarnos en este día, de esa fe para que creas que nuestro Señor Jesucristo puede hacer un milagro más en tu vida. Si Dios hizo un milagro, Dios puede hacer uno más y uno más y uno más. Hemos pasado pruebas, hemos pasado luchas, las hemos pasado. Pero día con día el Señor aumenta nuestra fe. Hemos estado en tiempos de guerra, guerra espiritual. Hemos visto el respaldo de parte de nuestro Dios. Y eso aumenta nuestra fe. Y eso me alienta para seguir peleando por nuestra nación. Me alienta para seguir peleando por tu vida. Porque eso es lo que a mí me inyecta fe. Ver el poder de Dios en mi vida, ver el poder de Dios cambiando nuestra nación, verte cambiando a ti y crecer espiritualmente, eso a mí aumenta mi fe para mí. Pero a ti, ¿qué te provoca que aumente la fe en ti? ¿Cuántos han pasado pruebas y han pasado luchas, hermanos? Hemos pasado pruebas y hemos pasado luchas, las hemos pasado, pero seguimos de pie. Seguimos avanzando a establecer el reino de nuestro Dios. Si Dios no estuviera con nosotros, ¿qué pasaría en nuestras vidas? Si Jesús no hubiese llegado a tu vida, ¿qué sería de ti en estos momentos? ¿Qué sería de ti? Dios puso su mirada en cada uno de nosotros con un propósito de creer que hay un Dios grande y poderoso, que aunque no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Y cuando sentimos la presencia de Dios, entonces Dios inyecta fe en nuestras vidas, porque sientes la presencia de Dios, porque sientes el amor de Jesús en tu vida. Pero cuando no sentimos el amor de Dios, cuando no sentimos el amor de Jesús, entonces hay algo que está obstruyendo que la fe te llene, que la fe te llene. Por eso es que en este día veremos un milagro. Yo le decía a Dios, Señor, dame una señal de que este día podamos sentirte, de que este día podamos ver un milagro más en nuestras vidas, que este día podamos ver la gloria de Dios,
En el libro de Hechos 14, 8, 9 y 10, dice la palabra de Dios: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Un hombre cojo de nacimiento, que tenía una discapacidad, no podía caminar. Pero este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe. ¿Qué vio el apóstol Pablo en este hombre? ¿Qué tenía? Fe. Entonces es cuando le dice a gran voz: levántate derecho en tus pies, camina. Y él saltó y anduvo. La obediencia del hombre se combina con la voluntad de Dios para producir un milagro. La voluntad del hombre se combina con la voluntad de Dios para hacer milagros. ¿Qué pasó con este hombre? Creyó, tenía fe, tenía una discapacidad y creyó. Y dice que Pablo vio que tenía fe. ¿Qué verá Dios en nosotros? ¿Qué verá Dios en tu vida? ¿Fe o incredulidad? La incredulidad hace que no recibas el milagro, porque dudas del poder de Dios. Pero cuando Dios ve fe en ti, entonces se combina con el poder de Dios y entonces el Señor hace el milagro en nuestras vidas. ¿Qué es lo que verá Dios en nosotros? ¿Qué es lo que está viendo Dios en tu vida? ¿Le crees a Dios o dudas de su poder? Dios restaura, Dios sana, Dios lo hace. Pero Dios quiere que tú y yo tengamos fe de creerle a nuestro Dios. Hemos visto el respaldo de Dios en muchas ocasiones. Hemos orado por mucha gente ha sanado, pero mucha gente también se ha quedado esperando el milagro. ¿Cuánto le creemos a Dios? ¿Cuánto le creemos a Dios, hermanos? Si tú has creído en el poder de Dios, yo sé que has recibido un milagro, y no uno, muchos milagros, porque le has creído a Dios. Pero llega el momento cuando estamos en la prueba y en la lucha, y es cuando ahí nos prueba Dios, si en verdad le creemos o no le creemos. Los discípulos le decían: Señor, aumentanos la fe, ayúdanos a creer más en ti. ¿Y qué les dijo Jesús? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este sicomoro: pásate para acá, y se pasaría. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe para ti? ¿Es creer en Dios? ¿Es creer lo que no ves ahorita? ¿Es creer que Dios puede hacer un milagro? ¿Qué es la fe para ti? Muchos hemos visto cómo Dios ha restaurado la vida de una persona, una familia, una colonia, un mundo que está cambiando. Es el tiempo de que nosotros, como dicen los chavos, nos pongamos las pilas y seguir adelante a creer y establecer el reino de nuestro Dios. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Ahora que viene la restauración de nuestra nación, ahora que viene la restauración del país, es ahí nosotros tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y avanzar. Creer que nuestro Dios va a restaurar nuestra nación. Y si Dios va a restaurar nuestra nación, va a restaurar tu vida, va a restaurar tu trabajo, va a restaurar tu salud. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Solamente es que Dios va a poner la mirada en hombres y mujeres de fe que le crean que Dios puede hacer el milagro en nuestras vidas.
Dios quiere restaurar tu alma. En el alma se guardan las emociones. En el alma están las alegrías, las tristezas. Y eso se tiene que restaurar para que tú sigas adelante, para que sigas creyendo que hay un Dios grande y poderoso. Se tiene que restaurar el alma, porque muchas veces el alma es mutilada y hay dolor, y hay dolor, y hay dolor. Y si no se restaura el alma, muchas veces entonces vivimos en incredulidad, porque ya no creemos que Dios pueda hacer un milagro. Se tiene que restaurar el alma, se tiene que restaurar el alma. Por eso es que el salmista decía: alma mía, alaba a Jehová. Su alma no quería alabar a Dios, tenía que ser restaurada para que una vez más creyera que Dios tiene el poder y el control sobre todas las cosas. En la guerra espiritual sufrimos, y sufrimos golpes, raspadas, y hay muchos que vienen heridos. Tenemos que restaurarnos, tenemos que sanarnos para seguir creyendo que nuestro capitán es Cristo Jesús. Porque si vamos a la guerra, peleamos y venimos lastimados y venimos heridos, y si no nos restauramos, entonces es ahí donde nuestra fe va menguando. Pero cuando vemos las victorias, cuando vemos a los demonios destruidos, cuando vemos la restauración, entonces nuestra fe va creciendo y va creciendo. Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra, hermanos. Y cuando creemos que nuestro Dios ha enviado una palabra de sanidad, una palabra de fortaleza sobre tu vida, recibimos la palabra de Dios, entonces Dios pone su mirada en ti. Y la palabra de Dios cae en tu vida, y entonces cree que Dios puede sanar, crees que Dios puede restaurar. La palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra en nosotros. Y entonces ahí la palabra de Dios empieza a sanar, a restaurar y a bendecir. Por eso es que la obediencia del hombre se combina con la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con este hombre? Cuando Pablo fijó sus ojos en él, vio fe, vio fe. Entonces Pablo le habla y levántate, levántate. Y se levantó. Se levantó este hombre. ¿Qué nos está hablando Dios en estos tiempos? Levántate, es el tiempo de avanzar, es el tiempo de conquistar. Ay, Señor, pero me duele mucho el cuerpo. Ay, Señor, pero no tengo dinero, no tengo finanzas, mi familia está desintegrada, no puedo levantarme a avanzar. Pero si dice el Señor, levántate, avanza. Hombres y mujeres de fe quiere Dios en estos tiempos. Que le creamos a Dios, que creamos que Dios puede ayudarnos para avanzar. El profeta Elías, después de una guerra, después de vencer a los Baales, a los profetas falsos que los mandó a matar, después de eso vino una palabra de Jezabel que le dijo: así como mataste a mis profetas, así vendrá el espíritu de muerte sobre ti. ¿Qué hizo el profeta Elías? En lugar de levantarse y decir: yo confío en mi Dios, ¿qué hizo? Tuvo miedo, se fue a esconder. Se fue a esconder en una cueva porque tuvo miedo. ¿Acaso el profeta no escuchaba la voz de Dios? ¿Acaso el profeta no tenía fe que Dios lo iba a salvar? Si lo pudo librar de esos 850 Baales, profetas falsos, y le dio una gran victoria. Pero después vino una palabra de la Jezabel que le dijo que iba a venir un espíritu de muerte sobre él, y tuvo miedo. Tuvo miedo el varón de Dios y se fue a esconder. ¿Y sabe qué pasó? Ya no identificaba la voz de Dios, ya no lo identificaba, hasta que vino Dios y con un silbo apacible le habló: Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Y fue cuando escuchó y despertó Elías y le dijo Dios: sal de aquí, porque largo camino te queda. ¿Qué hizo Dios? Levantó a Elías, quitó ese temor que había en él y lo sacó
de ese encarcelamiento que estaba Elías. Cuando nosotros pasamos momentos difíciles en la vida, cuando hay dolor en nuestro corazón, cuando hay dolor en nuestra alma, cuando hay dolor en nuestro cuerpo, pareciera que Dios no nos escucha. Pareciera que Dios se aleja de nosotros. Y decimos, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Dios? Mira lo que estoy pasando, Señor. Mira el dolor que está en mi cuerpo. Mira a mi familia, a mis hijos, Señor. ¿Dónde estás? ¿A cuánto les ha pasado eso, hermanos? Que estamos en el momento difícil y le gritamos a Dios. Si Dios está aquí con nosotros, ¿por qué le gritamos? Solamente es sentir su presencia, solamente es postrarnos y le decir, Señor, Señor, aquí estoy, Padre. Aunque estoy pasando ese momento tan difícil, no te puedo ver, pero te puedo sentir. Y cuando sentimos la presencia de Dios, entonces el temor se va y tu fe empieza a crecer, porque el sentir la presencia de Dios nos da la plena seguridad de que Dios hará algo de lo que estamos pidiéndole al Señor. Este hombre estaba incapacitado, tenía una discapacidad, era cojo de nacimiento, no podía caminar, pero tenía fe, porque el apóstol Pablo vio fe en este hombre. Hermanos, así pudimos contar muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de la fe. Pero lo que el Señor quiere es que tú y yo no nomás los leamos, sino que en nosotros esté la fe, que le creamos a Dios, que decirle, Señor, aquí estamos, Señor, haz de mí lo que quieras. Pero muchas veces nos cuesta dejar nuestro yo, nos cuesta dejar lo que somos. Pero Dios tiene un propósito para todos. Tiene un propósito para todos. El día de ayer fui a ungir una casa que casi está en ruinas, pero los hermanos la adquirieron. Dice, pastor, y la compramos sin dinero. Una casa que estaba casi destruida. Pero ayer fui a ungirla. La limpiaron. Hay que hacer muchas reparaciones. Había un altar de la muerte ahí en esa casa. Adoraban a la muerte. Pero el día de ayer fui a ungir esa casa y marqué el territorio y le dije, esta tierra el Señor se las ha entregado, posean la tierra. Ungimos la casa, derribé ese altar de la muerte y dije, cuando ustedes vengan a habitarle a la casa, entonces vendré y levantaré un altar a nuestro Dios, un altar de piedra, 12 piedras de río revocadas con cal, para que se rompa toda maldición que había en esta casa. Los papás de este muchacho no conocen de la palabra y nos decía su esposa, es que es muy difícil hablarle a su familia. Y le dije, ¿acaso para Dios hay algo imposible? Si tú actúas con amor, si tú actúas con las armas que Dios nos ha dado para conquistar la tierra, ganarás a esta familia para Cristo. Por eso Dios los trajo a esta casa. Los papás de este muchacho viven al lado. Y me dice este muchacho, venga a conocer a mis papás. Entré a su casa, una casa muy bonita, muy bonita. Bendije a los papás de este muchacho y les dije, un día volveré aquí a su casa. Y me dijeron, cuando guste, pastor, esta es su casa. Wow, esta es mi casa. Vendré a poseer esta casa, a tomar esta casa para el reino de Dios. Tengo fe que esa familia conocerá del amor de Cristo. Tengo fe que estas personas llegarán a los pies de Cristo. Yo le decía a este muchacho y a su esposa, ¿cuándo va a ser? No sé, mañana, pasado, en un año, yo no sé. Pero Dios tiene un propósito para ellos y para ustedes. Por algo Dios los envió aquí, a esta casa, porque ahí fue donde nació este muchacho. Y la casa que compraron era uno de sus primos. Dice, pastor, la compramos sin dinero, no sé cómo la vamos a pagar.
Ahorita tenemos que meterle a la reparación y la estamos reparando. Pero si Dios los trajo a este lugar es con un propósito, de que aquí en tu casa se predique el evangelio. ¿Cómo va a salir todo lo que el diablo introdujo en esa casa? Predicando la palabra de Dios, hablando del amor del Señor, que la presencia de Dios esté en este lugar. ¿Y saben qué? Su fe va a aumentar más. Cuando tú veas a tus papás convertidos al amor de Cristo, va a aumentar tu fe. ¿O eres incrédulo de que no crees que Dios pueda hacer el milagro en tu familia? Dios ya lo hizo en ti, pero falta tu familia. Y me recordé de lo que le dijo Yuri a su esposo: si no oras por tus hermanos, por tu familia, el día que venga el Señor por nosotros, ya no los vas a ver. ¿Qué le estaba diciendo con esto? Que se van a ir al infierno. Por eso es que le decía: apresúrate a hablarles del amor de Jesús, que Jesús habite en sus vidas, para que la promesa se cumpla en tu vida, que el día de mañana los podamos ver en la eternidad, porque esa es la promesa de parte del Señor, que tendremos vida eterna. Y los que han partido con el Señor, pues sé que algún día los vamos a ver. Voy a ver a mi suegro, a mi cuñado, a mi esposa, los voy a ver porque es la promesa de parte de Dios y es la fe que hay en mí, que el día de mañana voy a ver a mis familiares que conocieron del amor de Jesús, los voy a ver porque esa es la promesa de parte del Señor. Pero Yuri le decía a su esposo: si no les hablas, ya no los vas a ver, ya no los vas a ver. Lo puso en un reto. ¿Crees o no crees? ¿Predica la palabra? ¿Vives la palabra o no vives la palabra? Ahorita están en Chile, regresan la próxima semana y tengo una cita con ella. Dios hará grandes cosas, hermanos. Y como se los he hablado y se los he predicado y les he dado testimonio, que lo que Dios habló de mi esposa y de mí, que iríamos a los artistas, a los empresarios, créame que la palabra se está cumpliendo. ¿Sabe por qué? Porque la creímos. La creímos. Mi esposa y yo creímos esa palabra y se está dando. Mi esposa trabajó mucho con Lupita D'Alessio. Y esa mujer ha sido restaurada. Costó mucho, costó mucho. Oraciones, ayunos, las 24 horas con ella. Costó mucho trabajo. Pero al final vimos el resultado de lo que se hizo con Lupita D'Alessio. Y ahora veremos el resultado con más artistas. Yuri me dice: ¿puede ser mi escudero personal? Y yo, wow, sí, Señor, lo que tú quieras. Y tenemos que ir a predicar a este reggaetonero, ¿cómo se llama? Farruko, dice, ya se convirtió, pastor. ¿Y sabe qué? No tiene pastor, tiene alguien que predicarle la palabra. Y a Daniel no sé qué, y a otro artista, a Daniela Romo, que también se convirtió. Ya Dios tiene un propósito, pero tenemos que caminar por fe, creer que Dios nos puede usar en el momento que se necesita hablar de la palabra del Señor. Necesitamos caminar y avanzar, así como Dios le dijo a Elías: levántate, porque largo camino te queda. Así como Pablo le dijo a este hombre: levántate derecho, y se levantó y hasta saltó. ¿Qué nos está hablando Dios, hermanos? Que nos levantemos, que avancemos a predicar su palabra. Es el tiempo, ahora es el tiempo preciso de que tú vayas a aquella persona que tiene necesidad y va a creer que Jesús puede ayudarle. Pero eso es caminar por fe. No quedarnos estancados, no quedarnos encerrados en cuatro paredes. Tenemos que avanzar, tenemos que predicar el amor de Jesús. Dios inicia los milagros en los cielos, pero se convierten en realidad cuando tú y yo creemos en el poder de Dios. Dios inicia los milagros allá en los cielos. Tu milagro ya lo tiene Jesús, ya lo tiene Dios, pero se convierte en realidad cuando creemos y tenemos fe que Dios lo puede hacer. ¿Cuántos están esperando un milagro, hermanos? Tu milagro ya está,
en las manos de Dios. Pero ¿dónde lo va a depositar Dios? ¿En una persona incrédula o en una persona que tiene fe? El milagro de este hombre, ¿tú crees que ya lo tenía Dios en sus manos? Ya estaba en los cielos. Solamente este hombre creyó y tuvo fe y recibió su milagro. ¿Cuántos milagros podemos ver y leer en la palabra? Muchos milagros, hombres de fe que le creyeron a Dios, hombres de fe que avanzaron a establecer el reino de Dios. Un Abraham, un Isaac, un Jacob, un Josué, un Gedeón, un Sansón, un Pedro, un Pablo. Tú y yo le creemos a Dios, le creemos a Dios. Pero para recibir ese milagro tenemos que creer. Tenemos que saber que hay un Dios que ya tiene el milagro en sus manos. Solamente necesita que creamos. Solamente necesita que tú y yo estemos, Señor, sí te creo, Señor. Muchas veces va a tardar el milagro. Muchas veces va a tardar que Dios suelte el milagro en tu vida. Pero el milagro está. El milagro está. Las cosas que no se ven no es porque no existan. Ahí están las cosas. Ahí están las cosas. No se ven, pero ahí están. El milagro no lo ves ahorita, pero ahí está. Y por fe creo que Dios puede hacer el milagro en mi vida. Tus ojos, abre tus ojos para que veas lo que no has visto por mucho tiempo. Abre los ojos para que veas el poder de Dios. Y eso es un acto de fe, de abrir nuestros ojos en estos momentos y creer que Dios ya tiene el milagro y que yo voy a ser restaurado, que yo voy a ser sanado, que mis finanzas van a empezar a aumentar, que mi familia va a ser restaurada. Abre tus ojos para que veas los milagros que nuestro Dios puede hacer en estos tiempos. Hay ciegos que recobran la vista y aún siguen siendo ciegos. Recobran la vista, pero no han creído en el poder de Dios. Y siguen siendo ciegos, esperando que Dios haga el milagro. Si Dios ya lo hizo, ¿por qué sigues en la misma condición? ¿Por qué sigues con el mismo problema? Si has creído y Dios ha hecho el milagro, pero entonces ¿por qué sigues viviendo en la misma condición, con los mismos problemas, con la misma enfermedad? Si hemos creído que Dios lo ha hecho, pero muchas veces vivimos en la misma condición y no avanzamos y nos quedamos en el mismo lugar. Imagínense a este paralítico. Si no hubiese hallado Dios fe en él, pues se hubiera quedado paralítico, no hubiera caminado, no hubiera saltado, pero le creyó a Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuanto más escuchamos la palabra, cuanto más escuchamos de milagros, entonces nuestra fe crece y crece más. Por eso es que Dios día con día quiere que usted y yo podamos ver milagro tras milagro, milagros tras milagros. Hemos visto la restauración de la familia de nuestra hermana Alma. Hemos visto la sanidad. Hemos visto la sanidad. He visto tus milagros. He visto tus milagros. He visto los milagros que hizo Dios en la vida de mi cuñada Lucero. Los he visto y siempre los tengo presentes. Dios sigue haciendo milagros. Dios nos guardó de la pandemia. Estamos vivos por la gracia del Señor. Eso es un milagro. Un milagro que el Señor está haciendo, que está restaurando tus finanzas, que la economía de México va a empezar a levantarse. Y así también están alzando los precios de todas las cosas. Pero ¿dónde está nuestra fe? Aunque se levanten los precios, pero si yo le creo a Dios, me va a alcanzar para eso y para todo lo que necesito. Porque Dios, así como nos ha bendecido, nos bendecirá aún más. ¿Cuántos creen que las ventanas de los cielos se abrirán y Dios derramará de sus bendiciones hasta que sobreabunde?
O sea, eso es tener fe. Porque ¿quién ve las ventanas abiertas? ¿Quién ha visto las ventanas abiertas en estos tiempos? ¿Quién ha visto las ventanas abiertas? Abre tus ojos para que veas los milagros que el Señor tiene para tu vida. Esto es un acto de fe. Lo que Dios habló a través del profeta Malaquías en 3:10, que Él abriría las ventanas de los cielos y derramaría de su bendición hasta que sobreabunde. Este es un acto de fe. Ver las ventanas abiertas y ver que la economía viene a nuestras vidas, y ver que mis finanzas empiezan a crecer, y ver que no me falta nada en mi casa, y sé que mi Dios me va a suplir todo conforme a su voluntad, conforme a las riquezas en gloria en nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Dios lo creó todo, hermanos. Todo. ¿Para quién lo crearía todo el Señor? El hombre tuvo posesión de todo. De todo. El hombre le puso nombre a todo, porque así le dijo Dios. Ponle nombre a todo. Y Adán le puso nombre a todo. Nosotros, como seres humanos, tenemos que poner el nombre de nuestro Dios hasta lo más alto. Que Dios siempre sea el primer lugar en nuestras vidas. Y si tu nombre sea exaltado, Señor. En tu nombre echaré fuera demonios. En tu nombre, Señor, recibiré las bendiciones de lo alto. En tu nombre, Señor. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Hay poder, hermanos. Y así como Dios me dio autoridad para liberar a ese hombre, así Dios nos puede dar autoridad para ponerle nombre a nuestra necesidad. ¿Qué es lo que estamos pasando en estos tiempos? ¿Qué es lo que estás viviendo en estos tiempos, hermanos? Ponle nombre a tu necesidad y la pondremos delante del Señor, y el Señor, que ya tiene tu milagro ahí en sus manos, solamente es que tú creas y tengas fe de que Dios lo puede hacer. Hermanos, es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de crecer. Es el tiempo de tener una mente abierta, una mente de conquista, y saber que a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, Dios va con nosotros. Dios está con nosotros. Somos portadores de la gloria de Dios. ¿Cuántos han sentido la gloria de Dios? Somos portadores de la gloria de Dios. Pero ese es un acto de fe, de que yo pueda sentir la gloria de Dios en mi vida, y que a donde quiera que vaya, la gloria de Dios se manifieste, y que Dios haga un milagro más en esa gente que tiene necesidad. En este tiempo de marcha de gloria van a haber congresos, van a haber distintas sedes, y a mí me toca ir a Totonilco, allá por Tula, Hidalgo. Me toca ir a predicar. Me toca ir a predicar a Ecatepec, a Ciudad Fiel. Y yo le decía a Dios, nunca había yo predicado en un congreso, pero ahora me está enviando Dios a predicar. Sé que Dios hará milagros, que el avivamiento en nuestra nación es en todo el país. Es en todo el país. El avivamiento, hermanos, es para la iglesia, para que creamos que nuestro Dios está listo para derramar de sus milagros. ¿Cómo vienen los avivamientos a una nación? Viendo milagros, viendo sanidades. ¿Qué avivamiento pasó cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? Milagros, señales, prodigios, y la multitud le seguía, y la gente lo buscaba, porque hubo un avivamiento de la palabra de Dios, y la gente recibía y recibía y recibía, y era sanada, y era levantada, y era bendecida, porque hubo un avivamiento cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Pero después vino un estancamiento, porque los discípulos
Tenían miedo de salir a predicar la palabra de Dios. Porque tenían miedo de que los apedrearan, que los encarcelaran, de que los mataran. Tenían miedo. Entonces hubo un tiempo de estancamiento de la palabra, del evangelio. Pero cuando se cumplió la promesa en los discípulos, cuando vino la llenura del Espíritu Santo, entonces surgió otra vez el avivamiento. Y un Pedro se paraba en las plazas y predicaba. Y se convertían 3,000, se convertían 5,000. Surgió otro avivamiento. ¿Qué es lo que apaga los avivamientos, hermanos? La incredulidad, de que no creamos que Dios puede hacer milagros, que Dios pueda restaurar lo que ya no sirve. Entonces, hermanos, yo sé que Dios puede restaurar tu vida. Yo sé que Dios puede hacer un milagro en ti. Yo sé que el Señor puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Solamente es creer y tener fe. Creer y tener fe. ¿Cuántos tienen fe, hermano? ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro más en su vida? Si usted lo cree, yo sería como ese hombre inválido. Saltaría de gusto. ¿Sabe por qué? Porque si Dios está viendo fe en usted, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y nos levantaremos y nos gozaremos y alabaremos a nuestro Dios por un milagro más que el Señor va a hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos milagros hemos visto, hermanos? En mi suegra he visto muchos milagros. En la vida de Josué y su esposa he visto milagros. En Carolina he visto milagros. En Leslie, en Miguel, he visto muchos milagros. En Sonia, en su mamá, en Heraclio, he visto muchos milagros. Pero esa es mi fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Si tú tienes fe en este día, Dios va a hacer que le creas más a Él. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Solamente es creer y tener fe que nuestro Dios lo puede hacer. Algunos están pasando momentos difíciles económicos. ¿Cuántos están pasando ese momento difícil económico? Que dices, me quedé sin trabajo. O a lo mejor estás pagando una deuda. Que dices, mi sueldo, mi salario no me alcanza. Y hay veces que estiramos y estiramos la quincena y la mera verdad, hay veces que no alcanza. Pero Dios quiere restaurar todo eso. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que tú y yo podamos ver las ventanas abiertas, que Dios pueda derramar de esa bendición hasta que sobreabunde. Yo a una persona me decía, ¿cómo estás, hermano? Bendecido. Todos estamos bendecidos. ¿Cuántos están bendecidos? Pero ¿cuándo vendrá la sobreabundancia a tu vida? Dios no es escaso. Dios nos da a manos llenas. Dios nos quiere bendecir grandemente y te ha bendecido grandemente. Pero muchas veces hay fugas en nuestra economía. Por eso es que no nos alcanza. Abonos chiquitos, por tan chiquitos, pero son chiquitos y tienes que sacar algo de tu economía. Y muchas veces por eso no nos alcanza. Si aprendemos a organizarnos, si aprendemos a ser buenos administradores en lo que Dios nos da, créeme que nos va a alcanzar y hasta nos va a sobrar. Es un acto de fe, es un acto de fe, de que Dios puede hacer en nuestras vidas, para que nosotros nos levantemos con gozo y alegría y saber que Dios está obrando en nuestras vidas. Dios renovará tus fuerzas, día con día, Dios lo hará, para que sigamos adelante a establecer el reino de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que oyó hablar a Pablo, el cual fijó los ojos en él, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Dios quiere hacer un milagro en ti. Solamente es creer y tener fe. Dios fijará sus ojos en aquellos que tienen fe.
en aquellos que crean en el milagro en este día. Dios lo hará, hermanos. Dice el Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, en aquellos que tienen fe. Los ojos de Dios te están mirando. Los ojos del Señor están viendo si en verdad tienes fe o no tienes fe. La mirada de Dios se siente. ¿Cuántos han sentido la mirada del Señor? La mirada de Dios traspasa todo nuestro ser. Y eso es lo que quiere Dios. Ver lo que hay en ti. Si hay fe o hay incredulidad. Que la mirada de Dios nos traspase. Si en verdad tenemos fe o en verdad estamos dudando del poder de Dios. Los ojos del Señor pondrá sobre los fieles, de los que le creen a Dios, de los que creen que Jesús resucitó de los muertos y en estos tiempos sigue haciendo milagros. Esos son los fieles que le creemos a Dios, que creemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó y sigue haciendo milagros. Sigue haciendo milagros. Dios va a sanarte. Dios va a restaurar. Dios va a restaurar tu alma, tu cuerpo, para que veas el poder de Dios, para que veas que nuestro Dios tiene el control sobre todas las cosas. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Y que en este día podamos sentir la mirada del Señor. Que toda incredulidad en este día se vaya de tu vida. Se vaya de tu vida, de tu mente. Porque muchas veces aquí está la incredulidad. Y lo pensamos una y dos y tres veces. Y decimos, sí será, Señor, que puedas hacer el milagro. Sí será, Señor, que me puedas restaurar. Dios quiere que nos afirmemos, así como este hombre se afirmó en sus pies, que nosotros nos afirmemos a creer que Dios tiene el poder y el control sobre todo. Y que Dios puede hacer el milagro. ¿Qué milagro estás esperando? ¿Qué milagro estás esperando? ¿En tus finanzas? ¿De salud? ¿De restauración? ¿De liberación? ¿Qué milagro estás esperando? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Solamente es que creas que Dios lo puede hacer. Entonces, hermanos, las cosas que no se ven, pero existen. La fe compromete el poder de Dios. Y si nosotros creemos en este tiempo, Dios puede hacer el milagro. Entonces, todos aquellos que quieran recibir el milagro de parte de Dios, póngase de pie y créale al Señor. Crea que Dios puede sanar. Crea que Dios puede restaurar. Crea que el Señor en este tiempo hará el milagro en su vida. Solamente es creer. Y acuérdese que el Señor pone su mirada en los fieles de la tierra. Pone su mirada en nuestras vidas. Solamente es creer. Dios empezará a ver a los fieles, a los que tienen fe. Y que el Señor se manifieste con poder en nuestras vidas. Yo le dije a Dios una señal en este día, Señor. Un milagro más en este día. Dios hará el milagro en tu vida. Dios está mirando lo que hay dentro de ti. Hay dolor en tu corazón. Hay dolor en tu corazón. Porque algo ocasionó ese dolor. Hay enfermedad en tu cuerpo. Porque algo ocasionó esa enfermedad. Hay escasez en tus finanzas. Porque algo ocasionó esa escasez. Pero dice el Señor en este día: yo pongo mi mirada en los fieles, en los que tienen fe, en los que creen
que hay un Dios grande y poderoso, que puede restaurar, que puede sanar y que puede levantar a aquel que está caído. Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Cierra tus ojos, porque el Señor está mirando lo que hay dentro de ti. Solamente esté dispuesto a recibir. Si tu corazón está herido y aún está sangrando, el Señor sanará esas heridas. Si tu cuerpo se enfermó y aún te duele el cuerpo por esa enfermedad, nuestro Señor Jesucristo se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Si has pasado momentos difíciles económicos, dice el Señor: yo soy Jehová Jireh, el que provee. No tengas miedo del día de mañana. No tengas miedo de lo que haya declarado el médico. No tengas miedo, porque yo tengo el control sobre todas las cosas. Y yo te puse nombre. Y yo te puse nombre porque eres mi hijo, porque eres mi hija. Y yo te puse nombre. Padre, aquí estamos como tu pueblo. Tal vez algunos vamos a decir: aumentanos la fe, aumentanos la fe, Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese dolor: sal fuera de mi cuerpo, y saldrá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a tu alma: sea restaurada, alma, y alaba al Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a tu economía: empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tu familia será restaurada. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tus hijos serán restaurados. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, creerías que Dios puede hacer un milagro más en ti. Señor, haz un milagro en tus hijos. Yo sé que muchos creen porque has hecho un milagro en su vida. Creen porque has hecho 2 milagros en su vida, 3 milagros, 4 milagros, 5 milagros. Has hecho muchos milagros, Señor. Pero en este día específicamente, mi Dios, yo te pido un milagro más en la vida de cada uno de tus hijos, para que nuestra fe vaya aumentando día con día y podamos creer que hay un Dios grande y poderoso que nos ha sanado, que nos ha restaurado, que nos ha bendecido, y que se pueda escuchar en nuestra nación que hay un solo Dios verdadero que sana y restaura y bendice. A causa de nuestro testimonio, a causa del milagro que Dios está haciendo en tu vida, tú serás un portador de la gloria de Dios, y que a donde quiera que vayas, la gente verá y te preguntará: ¿quién te ayudó? ¿Quién te sanó? La gloria de Dios irá con cada uno de aquellos que reciban un milagro en este día. Tal vez no tengas fuerzas ya para seguir. Has estado cansado, has estado debilitado. Pero dice el Señor que así como Caleb, cuando peleó con Moisés,
desde que salieron de Egipto. Y después cuando entró a la tierra prometida con un Josué que tenía ya 80 años. Pero dice en la palabra que un Caleb estaba fuerte, robusto para seguir peleando la buena batalla. No hay edad, no son los años, sino es Dios el que te va a dar nuevas fuerzas para seguir adelante. Ahí donde el Señor te puso, ahí donde estás, esa tierra que has conquistado, ahí el Señor te va a empezar a bendecir aún más, aún más, aún más. Solamente cree y ten fe de que Dios lo puede hacer, de que Dios está haciendo el milagro. Dios está restaurando, Dios está renovando tu alma, porque tu alma ha sido mutilada. Dios la está restaurando. Dios hace un milagro, Señor. Un milagro, Señor, más. Un milagro más, Señor, en cada uno de tus hijos. Un milagro más, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito seas, Dios. Tu amor es más fuerte que lo que he pasado y lo que he vivido, Señor. Tu amor es más fuerte. Por eso es que me tienes de pie, porque tus fuerzas han venido a mí. Y ahora puedo declarar que tu amor es más fuerte de las circunstancias y los problemas que he pasado. Tu amor es más fuerte, Señor. Ayúdame, Señor, a no soltarte de tu mano. Condúceme siempre, Señor, por el camino del bien. Y que día con día podamos reconocer que nuestro Dios es más fuerte que cualquier circunstancia que hayamos vivido y que hayamos pasado. Nuestro Dios es más fuerte. Es más fuerte. Es más fuerte. Es más fuerte. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Señor. Te damos gracias en esta tarde, porque hemos reconocido
porque eres tú el que nos ha sanado, el que nos ha restaurado, el que nos ha bendecido. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Santo, Dios siempre me sostiene. Santo, me fortalece. Dios es más grande, nada puede callarme y nada puede apagarme. Siempre voy a adorarme, su amor nunca falla, miedo no me detiene, Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece, mi Dios es más grande. Es más grande, mi Dios es más fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre, mi Dios es más grande, grande. Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. ¿Hay alguno que esté enfermo aquí? ¿Hay alguno que esté enfermo? Dios lo quiere sanar, porque ya inició el milagro en los cielos. Ya inició el milagro en los cielos. Si hay algún enfermo aquí, Dios quiere sanarlo, pero Dios quiere que dé pasos de fe. Y si hay algún enfermo aquí, yo le invito a que pase aquí al altar del Señor, porque Dios está haciendo el milagro. Ya inició el milagro en los cielos. Ya inició el milagro en los cielos. Y se está combinando en la realidad aquí en la tierra. Porque has creído que el Señor puede sanarte, que el Señor puede restaurarte. Solamente es creer y tener fe de que Dios puede hacer el milagro. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú nos dijiste, mi Dios, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a traer sanidad a los enfermos. Y Jesús nos dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ese milagro, Señor, que ya está preparado para tu hija, que se ha derramado, Señor, aquí en la tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret, te declaro sana, sana y libre de toda enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Abre tus ojos, hija, abre tus ojos. Gracias, Dios. Mírame, mírame, el Señor está viendo que tienes fe, que tienes fe. Se sana en el nombre de Jesús, se sana en el nombre de Jesús. Sana, 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 más, Señor, de tu presencia. Que tu gloria, mi Dios, descienda en estos momentos. Que empiece a tomar su milagro tu hija, Señor. Que empiece a tomar su milagro. Toma tu milagro en estos momentos.
En el nombre de Jesús de Nazaret, te declaro sana y libre de toda enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que le has creído a tu Dios. Que le has creído a Dios. Y el milagro que preparó Dios para ti, el Señor ya lo está poniendo en ti. Por cuanto me has creído, dice el Señor, recibe el milagro que estás esperando. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Ahora recibe ese milagro. Recibe. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora sé libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sé sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, lava, Señor, sus pies. Lava sus pies, Señor. Lava sus pies. Así como lavaste los pies de tus discípulos. Lava sus pies, Señor. Porque todo su cuerpo ya ha sido lavado con tu palabra. Lava sus pies, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Bendigo, Señor, a tu hija, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Quita aún más, Señor, ese dolor de su columna. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que seas tú, mi Dios, obrando en su vida, en su cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora recibe más fuerzas de lo alto. Recibe más fuerzas de lo alto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por cuanto has creído y he tenido control de lo que ha soportado tu cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro nuevas fuerzas sobre ti. Declaro que las fuerzas vienen a renovar tu fe. Porque le has creído a tu Dios. Porque le has creído a Dios vivo, que sigue haciendo milagros. Porque has visto milagros. Has visto sanidades en tu familia. Y eso ha fortalecido tu fe. Pero ahora dice el Señor, por cuanto has creído, ahora recibe lo que tanto estás esperando. Recibe lo que tanto estás esperando. La fortaleza en tu cuerpo. Y ese milagro financiero que estás esperando. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora sé lleno de la gloria de Dios. Sé lleno de la presencia de Dios. Y que el Señor siga haciendo milagro tras milagro en tu vida. Para que sigas creyendo que hay un Dios grande y poderoso que te puede librar de todos tus enemigos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te declaro sano y libre de esa enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se lleno de la presencia de Dios. Se lleno de la presencia de nuestro Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Tus ojos has puesto en los fieles. Tus ojos has puesto en tus hijos. Sana, restaura, libera, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Declaro sanidad sobre tu vida. Declaro restauración sobre ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Sé sano, sé sano. Sea restaurada tu alma. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vengan las fuerzas del Señor sobre tu vida. En el nombre de Jesús. 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 Mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande.
pueden decir que mi Dios es más grande? Diga conmigo, mi Dios es más grande que las circunstancias que he vivido. Dios ha hecho el milagro en tu vida. Aunque no lo veas, pero ahí está el milagro, hermano. Ahí está el milagro. Solamente cree y el día de mañana verás el milagro realizado en tu vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor y Dios se mostrará con poder más y más.